Hola, ¿qué tal? Gente buena de YouTube, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 3.13 y el 3.14 del libro de mecánica vectorial para ingenieros, la 10ª edición del autor Hibeler. Yo sé que hay ediciones más actuales, pero me encanta resolver ejercicios de esta edición. También les quiero invitar a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de un solo contenido que estaré subiendo a mi canal. Voy a estar subiendo tutoriales sobre mecánica de materiales y dinámica. Espero poder ayudarlos siempre en algo. Para que no te pierdas de eso, suscríbete a mi canal. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, amigos y amigas de YouTube, para determinar qué nos está pidiendo el problema, primero tenemos que leer qué nos pide o qué nos dice. Bueno, procedemos a leer el problema. Vamos a resolver primero la 3.13. Dice, determine el alargamiento producido en cada resorte cuando el bloque de 2 kilogramos está en equilibrio. Los resortes se muestran en posición de equilibrio. Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá? Bueno, en este caso vamos a calcular el alargamiento de cada resorte producido cuando es aplicado una fuerza, ¿no? Aquí dice un bloque de 2 kilogramos. Esos 2 kilogramos lo vamos a convertir a fuerza o peso, ¿no? Como multiplicando por la gravedad de 9.81 y a ver cuánto nos da. Bueno, para poder identificar cómo están actuando nuestras fuerzas o cómo está el comportamiento de nuestras fuerzas, tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para este ejercicio. Ok, procedemos a dibujar nuestro diagramita. Bueno, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre para este ejercicio, ¿no? Bueno, lo que vamos a proceder a hacer ahora es tomar las fuerzas para que nuestra partícula esté en equilibrio. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sabemos que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces procedemos a tomar todas las fuerzas que hay en X, ¿no? Bueno, para poder obtener los alargamientos de cada resorte, primero tenemos que conocer la fuerza que actúa en cada una de ellas, ¿no? Vamos a calcular la fuerza que actúa acá, la fuerza que actúa acá, porque solo nos dice que los resortes se muestran en posición de equilibrio, ¿no? Para calcular los alargamientos vamos a utilizar esta fórmula. F es igual a K por X. F es la fuerza, K es la constante de rigidez y X es el alargamiento en metros, ¿no? La constante de rigidez si nos está dando es 20 newton por metro, 30 newton por metro y 40 newton por metro, ¿ok? Bueno, en un sistema de ecuaciones de 2D solo puede haber dos incógnitas. 3 ya no se puede resolver, pero 2 sí lo podemos resolver, ¿ok? Bueno, procedemos a tomar todas las fuerzas que hay en X. Vamos a descomponer esta fuerza de F a B. F a B, acá nos está dando el valor de los lados, ¿no? Acá tenemos 4 metros y acá tenemos 3 metros. Entonces, acá hay 3 metros. ¿Cuál es el valor que vamos a tener acá? Acá vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Para obtener la hipotenusa. Entonces, C va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos da acá? Nos da raíz de 25, que esto es igual a 5, ¿cierto? Entonces acá tenemos 5 metros. Ya podemos realizar la sumatoria de las fuerzas en X, ¿ok? Para poder descomponer la fuerza, tenemos que conocer tan siquiera un ángulo o el valor de la hipotenusa, ¿no? Bueno, procedemos a descomponer la fuerza AB. AB actúa en su componente rectangular X acá. ¿Sería positivo o negativo? Sería positivo. Entonces, FAB, ¿por quién? Para descomponer mi fuerza necesito tomar un ángulo. Entonces, si mi ángulo está acá, voy a trabajar con este ángulo. El valor de este ángulo es 36.86, pero no vamos a tomar el valor de este ángulo, sino que el valor de los catetos, ¿ok? Entonces, si mi fuerza está actuando acá y mi ángulo está acá, voy a estar pegado al ángulo. Entonces sería un cateto adyacente, ¿no? Entonces sería 4 sobre 5. Menos, vamos a venir acá en FAC. FAC actúa en su componente rectangular X acá. Entonces sería menos FAC por quién. Si acá me dice 3 y acá me dice 3, sería un cuadradito, ¿no?
Si vemos un cuadrado, sabemos que un cuadrado tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Este ángulo que hay acá es de 90 grados. Pero si lo partimos a la mitad sería 45 grados, ¿no? Como tenemos acá. Entonces, si voy a estar pegado al ángulo, entonces sería coseno de 45. ¿Hay alguna otra fuerza? No, igual a 0. Ahora, vamos acá en la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tomar las fuerzas que hay en Y. En su componente rectangular de F a B, sería positivo, ¿no? Porque sube mi fuerza, está actuando acá. Mi ángulo está acá y mi fuerza está actuando acá. Si desplazo la fuerza y lo coloco acá, voy a estar opuesto al ángulo. Entonces sería seno. Pero no vamos a colocar seno, sino que el valor de los catetos, que sería... ¿Cuál es el valor de mi cateto? Puesto sería 3 sobre 5, ¿no? Ahora, vamos con la fuerza de F a C. F a C, positivo, negativo. Sería positivo, porque está subiendo mi fuerza. F a C, ¿por quién? Mi ángulo está acá y mi fuerza está actuando acá. Entonces voy a estar opuesto al ángulo. Sería seno de 45 porque voy a estar opuesto al ángulo. ¿Hay alguna otra fuerza? Sí, la fuerza de F a D. F a D sí lo conocemos, ¿no? Sí lo conocemos. Entonces menos, ¿por qué menos? Porque está bajando mi fuerza. Va hacia la región negativa. Entonces menos 19.62. ¿Hay alguna otra fuerza? No, igual a 0. Muy bien, ya tenemos nuestro sistema de fuerzas. Pero en este caso, en este resorte, sí podemos conocer su alargamiento, ¿no? ¿Cómo? Utilizando esta ecuación. ¿Ok? F sí lo conocemos. Es 19.62. Va a ser igual, K igual si lo conocemos, ¿no? 40 Newton metro. Lo que no conocemos es a X, ¿no? Su alargamiento. Entonces, multiplicado por X. Acá podemos despejar a X, ¿cierto? 19.62 sobre 40 va a ser igual a X. ¿Cuánto me da? 19.62 sobre 40 me da 0.49 metros. Va a ser igual a X. Entonces, el valor de X de este resorte, si lo conocemos, el alargamiento producido por la fuerza de 19.62 newton es 0.49 metros. ¿Ok? Entonces ya encontramos el primer alargamiento. Pero no podemos resolver todavía estas. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Ya tenemos nuestro sumatorio de fuerzas en X y en Y. Ya tenemos estos dos sistemas de ecuaciones. ¿Qué podemos hacer para poder resolverlas? Porque tenemos dos incógnitas, F a B, F a C, F a B, F a C. Ahora, vamos a dejar en términos de F a B, ¿ok? Porque F a B es positivo. Entonces vamos a dejar en términos de F a B. F a B va a ser igual F a C, que está restando a la ecuación, lo vamos a pasar al otro lado sumando o como positivo, ¿no? F a C por el coseno de 45 sobre 4 quintos. ¿Cuánto me da 4 quintos en decimal? Me da 0.8. Entonces, lo dejé en términos de F a B. F a B ya equivale a esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Acá ya podemos sustituir el valor de F a B, ¿no? Porque F a B ya no vale F a B, sino que vale esto, F a C por el coseno de 45 sobre 0.8. Entonces vamos a sustituir este valor a F a B. F a C por el coseno de 45 sobre 0.8 multiplicado por... ¿Cuánto nos da esto en decimal? 0.6, ¿no? Más F a C por el seno de 45 menos 19.62 igual a 0. Ahora, acá podemos resolver, ¿no? Acá podemos hacer una simple operación. Coseno de 45 entre 0.8. Nos da 0.88. ¿Ok? Vamos a tomar 4 decimales. Pero en mi caso voy a tomar todos los decimales, ¿ok? 0.88 por F a C por 0.6 más F a C por mi seno de 45 menos 19.62 igual a 0. Acá igual podemos hacer una simple operación, ¿no? 0.6 por 0.88. A ver cuánto nos da. Nos da 0.53. 0.3. Pero en mi caso, como les digo, voy a tomar todos los decimales, ¿ok? Multiplicado por F a C más F a C por mi seno de 45 menos 19.62. Ya vamos reduciendo la ecuación. Acá hay dos términos semejantes, ¿no? F a C y F a C. Entonces podemos sumar el valor de cada una de ellas, ¿no? A ver cuánto nos da. 0.5303 más seno de 45. Nos da 1.23. 1.2374.
de FAC menos 19.62 igual a 0. Entonces ya podemos despejar a FAC, ¿no? FAC va a ser igual 19.62. Este 19.62 que está restando a la ecuación lo vamos a pasar al otro lado sumando o como positivo sobre este valor que está multiplicando a FAC, ¿no? Como está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado como dividendo. Entonces 1.2374. FAC. ¿Cuánto nos da FAC? Nos da 15.855. Lo vamos a redondear a 15.86, que está muy cercano, ¿no? Newton. Me dio este valor porque tomé todos los decimales. Como les digo, tomé todos los decimales a partir desde acá, ¿ok? Si toman todos los decimales, les va a dar este valor. Pero lo podemos redondear a 15.86, ¿no? Entonces, FAC va a ser igual 15.86 Newton. Muy bien. Ya encontramos la primera incógnita, ¿no? Ahora, ya podemos sustituir acá. Muy bien. Para encontrar FAB. Entonces, FAB va a ser igual. Si vamos a tomar todos los decimales que nos dio acá en FAC, ahorita vamos a ver cuánto nos da. Nos da 14.01 Newton. Ok, si vamos a tomar todos los decimales de la fuerza de FAC. O si vamos a tomar el 15.86. Viene dando lo mismo, ¿no? Viene dando lo mismo. Si vamos a tomar el valor de 15.86 va a dar 14.01. Si tomamos todos los decimales que nos va a dar acá, igual va a dar 14.01. ¿Ok? Entonces ya encontramos el valor de FAB, ¿no? FAB y FAC. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo? Los alargamientos de cada resorte producido por la fuerza, ¿no? Bueno, si ya conocemos la fuerza, ya podemos obtener los alargamientos, ¿no? El alargamiento en FAB y el alargamiento en FAC. Entonces vamos a venir acá a FAB. La fuerza ya lo conocemos, ¿no? FAB, ¿cuánto nos dio? 14.01. Que esto es igual. K si lo conocemos, ¿no? Que es 30. Lo que no conocemos es a X, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar por X. Ahora, ya podemos despejar a X, ¿no? 14.01 sobre este 30 que está multiplicando a X, lo vamos a pasar al otro lado como dividendo, ¿no? O divisor. Va a ser igual a X. ¿Cuánto me da acá? Nos da 0.467 metros, que va a ser igual a X. Entonces ya encontramos el primer alargamiento de FAB producido por la fuerza de 14.01 Newton. Ahora vamos a la fuerza de FAC. FAC, ¿cuánto nos dio la fuerza? 15.86, ¿no? Acá. 15.86 va a ser igual. K nos está dando 20 por X. Bueno. Acá ya podemos despejar igual a X. 15.86 sobre 20. Va a ser igual a X. ¿Cuánto me da acá? Nos da 0.79. Bueno, vamos a tomar los tres decimales que nos está dando. 0.793 metros. Igual a X. Entonces, igual ya encontramos el alargamiento producido por la fuerza de 15.86 en el resorte FAC. Ok. Ya encontramos las incógnitas. Muy bien, esto es todo lo que nos está pidiendo en este problema, ¿ok? Los alargamientos producidos por la fuerza, ¿ok? Bueno, ya terminamos el primer ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3.14, ¿no? El siguiente ejercicio de este mismo sistema de equilibrio. Bueno, vamos a leer qué es lo que nos está pidiendo en el problema 3.14. Dice: la longitud no alargada del resorte AB es de 2 metros. Si el bloque es mantenido en la posición de equilibrio mostrado, determine la masa del bloque en D. Ahora, ya no vamos a calcular los alargamientos producidos, sino que la masa del bloque que actúa acá, ¿no? Acá en el 3.13 nos dio el valor del bloque, pero en este caso vamos a buscar el valor del bloque, pero en kilogramos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para ver cómo está el comportamiento de nuestras fuerzas que actúan acá, ¿no? Cómo están comportando las fuerzas en este sistema de equilibrio. Bueno, procedemos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para este ejercicio.
Muy bien, ya tenemos dibujado nuestro diagrama de cuerpo libre para este pequeño ejercicio, ¿no? Así están actuando las fuerzas que vemos acá. Esta fuerza F a B, esta fuerza F a C y mi fuerza que está actuando acá, que todavía no conocemos el valor del bloque. Es nuestra incógnita, ¿no? Para que nuestro sistema de fuerzas y nuestra partícula esté en equilibrio, sabemos que sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a 0. Sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Vamos a proceder a tomar todas las fuerzas que hay en X, ¿cierto? Bueno, vamos a tomar F a B. Esto lo vamos a llamar F a B. Pero dice, la longitud no alargada del resorte AB es de 2 metros. Entonces, ¿cómo vamos a saber si ya está alargado este resorte? Vamos a tomar el valor de los catetos, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos da la hipotenusa. Nos da 5, como hicimos acá en el primer ejercicio. Nos da 5, ¿no? 5 metros. Entonces acá tenemos 5 metros, ¿cierto? Bueno, vamos a utilizar esta ecuación, ¿cierto? Para poder calcular su alargamiento del resorte. Es igual a K por X. Pero X es igual a longitud final menos longitud inicial, ¿cierto? X tiene estos componentes, muy bien. F va a ser igual a K por longitud final menos longitud inicial. Entonces que esto es X, ¿no? Entonces, si acá tenemos 5 metros y dice que la longitud no alargada es de 2 metros, entonces podemos obtener el valor de F acá, ¿ok? Podemos obtener el valor de F. Entonces, vamos a tomar acá la ecuación de F es igual a K por S, o X, que es igual, pues entonces F va a ser igual. Su rigidez lo conocemos, ¿no? 30. Por su longitud final, que es 5 metros, ¿no? O sea, acá tenemos 4, acá tenemos 3, acá tenemos 5, ¿no? 5 menos su longitud no alargada es de 2 metros, entonces menos 2. La fuerza de acá, F va a ser igual 90 newton. Entonces, conocemos a F a B. F a B es de 90 newton. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar todas las fuerzas que hay en X. Ya conocemos una fuerza, acá todavía no lo conocemos y acá no conocemos el valor de W. Muy bien, entonces, en su componente rectangular X de 90 newton actúa acá. Entonces, 90 sería positivo, ¿cierto? 90 ¿por quién? Mi ángulo va a estar acá. Voy a trabajar con este ángulo. Entonces, ¿qué sería? Si mi fuerza está actuando acá, voy a estar pegado al cateto de 4, ¿no? Mi cateto adyacente, ¿cierto? 4 sobre mi hipotenusa, ¿cuántos dio? 5, ¿cierto? 5. ¿Qué sería? Sería coseno, ¿no? Voy a tomar el valor del cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Mi cateto adyacente es 4, mi hipotenusa es 5. Vamos a venir acá en la fuerza de F a C. ¿Sería positivo o negativo? Sería negativo, menos F a C. ¿Por quién? Acá tengo un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Bueno, F a C, ¿por quién? Mi fuerza está actuando acá y mi ángulo está acá. Estoy pegado al ángulo. Entonces sería mi cateto adyacente. Estoy pegado al cateto adyacente. Entonces sería coseno, ¿no? De 45. ¿Hay alguna otra fuerza? No, igual a 0. Ahora vamos a tomar las fuerzas que hay en Y. F a B, que es de 90 newton, ¿por quién? Si mi ángulo está acá y mi fuerza está actuando acá en su componente rectangular Y positivo, si desplazo mi fuerza hacia el otro lado voy a estar opuesto al ángulo. Entonces sería seno, ¿no? Pero no voy a colocar seno, sino que el valor del cateto opuesto, que sería 3 sobre mi hipotenusa, que es 5. Positivo, ¿cierto? Más. ¿Por qué más? Mi F a C es positivo porque sube, está actuando acá mi fuerza en su componente rectangular Y. Y estoy opuesto al ángulo porque mi ángulo está acá y si desplazo mi fuerza hacia acá voy a estar opuesto al ángulo. Entonces sería F a C por mi seno de 45. ¿Hay alguna otra fuerza? Sí. W, que todavía no conocemos, ¿no? El valor que está actuando la fuerza acá. No conocemos el valor de la fuerza que está actuando acá del bloque, ¿no? Entonces sería menos W igual a 0, porque ya no hay otra fuerza. Entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones
o mi sumatorio de fuerzas en X y en Y. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a intentar resolverlas en alguna de ellas, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. ¿Cuánto me da? 90 por 4 quintos. Me da 72. Menos FAC por mi coseno de 45. Va a ser igual a 0. Acá podemos despejar a FAC, ¿cierto? Pero como es negativo, lo vamos a pasar al otro lado como positivo o sumando. Entonces 72 va a ser igual FAC por mi coseno de 45. Acá podemos despejar a FAC, ¿cierto? Entonces 72 sobre mi coseno de 45, este coseno que está multiplicando a FAC, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo o como divisor. Va a ser igual a FAC. Acá ya podemos encontrar el valor de FAC. ¿Cuánto me da 72 entre mi coseno de 45? Me da 101.82 Newton. Igual a FAC. Acá solo le vamos a dar la vuelta, que es lo mismo, ¿ok? Igual. FAC va a ser igual 101.82 Newton. Entonces ya encontramos la primera fuerza. La fuerza de FAC, que está actuando acá. Muy bien. Ahora, vamos a venir acá. ¿Cuánto me da? 90 por 3 quintos. Nos da 54. Más FAC, que ya conocemos, ¿cierto? 101.82. Entonces vamos a colocar el valor de FAC. 101.82 por mi seno de 45. Menos W, igual a 0. ¿Cuánto me da acá? La sumatoria de estos dos. Acá ya podemos realizar la operación de 101 por mi seno de 45. Vamos a ver cuánto nos da ahí. Nos da 72. Entonces 54 más 72 menos W va a ser igual a 0. ¿Cuánto me da la sumatoria de estos dos? 54 más 72. Nos da 126. Menos W. La operación de acá me dio 72 porque tomé todos los decimales. Si solo toma 101.82 te da 71.99, que también lo podemos redondear a 72, ¿no? Entonces 54 más 72 va a ser igual a 126 menos W, igual a 0. Acá ya podemos despejar a W, ¿cierto? 126 va a ser igual. Este W que está restando a la ecuación lo vamos a pasar al otro lado sumando o como positivo. Entonces W es igual a 126. Acá solo le vamos a dar la vuelta igual como hicimos acá, que es lo mismo. W va a ser igual a 126 Newton. Pero ¿cómo podemos convertirlo a kilogramos? Porque nos está pidiendo a kilogramos, ¿no? Determine la masa. Masa está en kilogramos. ¿Qué vamos a hacer acá? W va a ser igual 126 Newton. ¿Cómo está conformado un Newton? Está conformado kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Ahora lo vamos a dividir por la gravedad, ¿no? Que es 9.81. Entonces, esto es entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da? W va a ser igual 126 entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Nos da 12.84 kilogramos. ¿Cómo sabemos si es kilogramos? Como ven acá, metros sobre segundos al cuadrado sobre metros sobre segundos al cuadrado se eliminan. Solo queda kilogramos. Entonces W va a ser igual a 12.84 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el peso del bloque que está actuando acá? Es de 12.84 kilogramos. Muy bien. Acá no nos pide el alargamiento producido por la fuerza en cada uno de los resortes, pero lo podemos obtener. Una vez ya obteniendo el valor de W y el valor de FAC, ya podemos obtener los alargamientos producidos en cada resorte. Pero en este problema no nos está pidiendo los alargamientos. Muy bien. Solo nos está pidiendo la masa del bloque D, la masa que está actuando acá, que lo llamamos W, y ahora nos dio 12.84. Entonces ya podemos colocarle el valor acá. W va a ser igual a 12.84 kilogramos.
Bueno, sería todo por este pequeño tutorial. Espero que les haya gustado mi video, que le hayan entendido. La verdad no sé explicar muy bien como un profesional, pero hago lo que se puede. Si te gustó mi video, ¿qué esperas para suscribirte? O más bien te invito a que te suscribas a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de un solo video que estaré subiendo casi todos los días. Para que no te pierdas de todo eso, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Esto sería todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. Cuídense mucho.